Planteamos el tema que vamos a tratar a continuación, entender un poquito más esta situación económica que está atravesando el país, que además vive un año particular porque encima es el año de discusión de la ley de presupuesto. A esto se suma que, bueno, nos llegan noticias permanentemente de lo que ocurre en Brasil, también de la situación político-económica de Argentina y, bueno, cómo nos afecta a los uruguayos toda esta coyuntura regional. Exactamente. Bueno, para ello recibimos una vez más, siempre tiene la gentileza de visitarnos para tocar estos temas, al economista Jorge Caumont. Bienvenido, Jorge, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bienvenido. Es un gusto estar con ustedes y bueno, y estoy a su disposición para las preguntas. Economista, este es un 2015 particular, ¿no? Cierto. Porque, bueno, además de que asumió un nuevo gobierno, de que está la ley de presupuesto, la situación de la región está complicada, ¿no? Por lo menos de nuestros vecinos aliados, que son Argentina y Brasil. ¿Cómo explicaría, digamos, esta situación por la que estamos atravesando? ¿Preocupante? ¿Por el contrario, no necesariamente de ese modo? ¿Cuál sería la calificación para estos momentos? Sí, es realmente un momento difícil, aunque previsible era. La economía tiene como la vida, ¿no? Ciclos. Es decir, hay ciclos, hay etapas del ciclo donde uno anda muy bien y otras en donde no es tan buena la situación, ¿no? Es decir, de salud, de ánimo, etcétera. Yo diría que en este momento estamos en una etapa del ciclo económico que es una etapa, digamos, de dificultades que se presentan en un mundo que se ha globalizado, en el sentido que movimientos de capitales se han hecho muy intensos, ha venido mucho dinero al Uruguay, ahora se está yendo ese dinero del Uruguay. Esa es la etapa del ciclo que estamos viviendo, y eso genera, digamos, esos vaivenes en el tipo de cambio, por ejemplo. Pero no solamente en Uruguay, también en la región. No somos nosotros solamente lo que sentimos las consecuencias que puede traer aumentos de la tasa de interés en Estados Unidos, aprietes monetarios. Yo sé que es muy difícil de entenderlo, pero es así. Es decir, cuando el dólar era abundante, nosotros éramos muy poderosos en dólares. Ahora el dólar se hace menos abundante, entonces su precio comienza a subir en el mundo, los precios de los commodities, la soja, el maíz, el trigo, empieza a bajar, eso repercute en el precio de la tierra, eso repercute en el tipo de cambio en Uruguay, y el tipo de cambio en Brasil, y el tipo de cambio en Argentina, y el tipo de cambio en Colombia. 54% devaluó Colombia. O sea que en todos lados, sobre todo en los países emergentes, se comienzan a notar esos problemas. Así que estamos en una situación complicada. Jorge, usted decía, la economía son ciclos, pero bueno, el uruguayo quizá hoy por hoy ya ha contraído una deuda en dólares, ya sea por un inmueble, sea por un automóvil, o quizás esté pensando, porque bueno, tiene que solucionar aspectos de su vida cotidiana. ¿Es el momento para endeudarse en dólares? No, yo creo que no. Es decir, yo creo que tenemos que tener respeto por la moneda que es la moneda de nuestro ingreso. Digo, si en algún momento puede tender a revertirse esta situación. Puede ser que en algún momento, cuando el dólar suba mucho más, luego no tenga más espacio para subir y más bien se pueda recuperar el salario en términos de dólares, entonces uno se endeuda en dólares. Pero eso es especulativo, eso es, digamos, no es sujetarse a lo que es una política, digamos, de mayor tranquilidad en cuanto hacia adelante, ¿no? Sí, incluso se salió a explicar que en Uruguay son muy pocas las personas que están endeudadas en dólares y que, bueno, siempre recomiendan el endeudamiento en la moneda de los ingresos, ¿no? Eso como la norma. Como la norma, exactamente. Ahora, yo no, es cierto que menos que antes hay gente endeudada en dólares, menos que antes. Más en pesos, ha habido desdolarización, pero sigue habiendo mucha empresa sobre todo y personas también endeudadas en moneda extranjera. O sea que no están, digamos, lamentablemente el dólar va a seguir subiendo y eso genera, digamos, más dificultades para enfrentar la situación. Para aquellas personas que ni están endeudadas en dólares, ni por supuesto cobran en dólares, ¿en qué les puede afectar cuando escuchan las noticias en los medios de que el dólar sigue subiendo, que se ha disparado el dólar? ¿En qué le afecta a la gente que, digamos, no se maneja con esa moneda en su vida cotidiana, ¿no? Y bueno, sabe, consciente o inconscientemente, lo vive,
que va a subir la carne, que va a subir todo lo que es transable, todos los alimentos. ¿Por qué? Y porque el dólar, si no me lo compran acá al nuevo precio del dólar, lo exporto. No sé si soy claro. Sí. Entonces, la gente, consciente o inconscientemente, yo no sé si lo sabe, pero lo vive. Por ejemplo, la carne, ¿por qué debería seguir al mismo precio si el dólar sube? Imposible, tiene que subir también. Y lo mismo el resto de los alimentos, todo lo que es transable. Lamentablemente esa es la forma. Nosotros, volviendo a la primera pregunta, acá se habló mucho del, entre comillas, desacople, que nosotros no vivíamos más acoplados o vinculados a Argentina y a Brasil. Ustedes lo habrán escuchado y lo habrán tenido acá alguna persona, algunos economistas que se afiliaron a esa teoría. Pero el desacople no es tal. Brasil está como está y nosotros lo estamos sintiendo. Y si no lo sentimos todavía mucho acá, lo está sintiendo toda la frontera. Y nuevamente, para tratar de hacerlo gráfico para todos, ¿no? Sí. Televidentes y comunicadores también, concretamente, la situación de Brasil, la gran devaluación en Brasil, ¿en qué nos perjudica y en qué eventualmente puede llegar a favorecer también? Bueno, Brasil ha tenido 3 problemas. En primer lugar, el nivel de actividad. Uno ve que en el último año y medio, tal vez 2 años en el caso de algunos sectores, está cayendo. La industria, todo. Las ventas de comercio minorista, todo cayendo. La confianza de los empresarios industriales, de los consumidores, todo para abajo. Ese es un problema, el nivel de actividad. En segundo lugar, tiene un problema político, que agrava la situación. Es decir, el respaldo que todos ustedes saben que tiene la presidenta es muy bajo. Es a lo que se acerca, es muy bajo. Y en tercer lugar, hay una política, digamos, de las descalificadas o descalificables calificadoras de riesgo que acentúan las etapas de los ciclos económicos. Cuando está todo más o menos bien, no miran para adelante y dicen, está todo bárbaro. Grado de inversión para Brasil, para Uruguay, para lo que sea. Cuando la cosa está mal, pero cuando ya está mal, no antes, dicen, está mal, y te profundizan el problema. Desde el gobierno se dice que eso fue lo más grave que nos pasó, no es lo más grave. Digamos, pero en la repercusión que tuvo Uruguay, ¿no? Que Brasil perdiera ese grado inversor. No, son las 3 cosas. Porque el dólar... Vergara salió a decir eso. Bueno, Vergara que diga lo que quiera, yo creo que no es así. Es decir, el tema es que acá hay 3 problemas y los 3 problemas apuntan en el sentido de que el dólar tiene que subir. ¿Está? En Brasil. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si Brasil vuelve a perder con otra calificadora de riesgo el grado de inversión que todavía lo tiene? Y bueno, el dólar va a seguir subiendo. ¿Qué pasa si Brasil mejora el nivel de actividad? Y bueno, con las demás cosas igual, va a quedarse como está el dólar, no va a seguir subiendo. Si mejora la situación política, el dólar en Brasil va a caer. Ya cayó de 3,87 en el 2004, 2005 cayó a 1,54, cuando las cosas andaban relativamente bien. Yo creo personalmente, y creo que todo el mundo tiene el derecho a pensar como le parezca, que los 3 problemas esos que estamos mencionando son los que generan el problema sobre el tipo de cambio en Brasil. Y el problema para nosotros, los uruguayos, es que también dejan, por ejemplo, de comprarnos en las cantidades que nos compran. Entonces, obviamente, nos hacemos caros en la medida en que la devaluación en Brasil ha sido 100% en los últimos 16 meses y en Uruguay ha sido 40%. Quiere decir que en términos de dólares nosotros nos hicimos muchísimo más caros que Brasil. Y si nos hacemos más caros, existe el incentivo, no solamente para la gente, para nosotros, ¿no? Sino también para las empresas a comprar en Brasil insumos y todo lo demás e importar desde Brasil para vender acá. Bien, en este escenario, por ejemplo, ya se ha descartado, por más que eran simplemente, digamos, ensayos, que Uruguay se una potencialmente al TISA, si el TISA se concretase, porque aún no existe como tal. Pero un tratado de libre comercio que Uruguay suscriba, ¿podría ser eventualmente un instrumento que ayude a mejorar su economía? Eso es hipotético, porque Uruguay, y sobre todo este gobierno, le tiene miedo a la libertad. ¿En qué sentido, Ramón? Todo lo que sea libre, albedrío libre, que la gente actúe como agente económico libre, que pueda hacer lo que quiera en el sentido
responsable y demás, no lo quiere. Es decir, las empresas públicas son... ¿Por qué no se permite? Yo no digo privatizar las empresas públicas, pero ¿por qué no se permite la competencia? ¿Por qué? Es decir, dejemos que alguien traiga petróleo, que traiga combustible, que lo venda, que compita con ANCAP, a ver qué pasa con los precios. Sí, dejemos que alguien venga y regalemos ¿cómo se llama? El ferrocarril, que sigue estando ahí arrumbado. Tenemos un ejemplo clarísimo. En el gobierno del doctor Lacalle se privatizó, no se privatizó, pero por lo menos se permitió la operación de servicios privados en el puerto. ¿Es verdad? Ustedes son muy jóvenes, pero recuerden lo que era el puerto antes y lo que es el puerto ahora. Y compárenlo con la vereda de enfrente, donde están todavía esos alambrados que se caen, el pasto por allá arriba, los trenes que son un desastre, en fin. Sí, ese es el miedo a la libertad. Es curioso, porque en los 90 en Argentina se privatizó casi todo. Bueno, pero eso es un problema de Argentina. Yo miro lo que pasó acá. Yo miro los seguros, yo miro el puerto y digo, ¿y por qué no permitimos que haya competencia? Yo no digo privatizar, yo digo, hagamos la competencia. Ese es el miedo a la libertad. Como hay miedo a la libertad en el TISA, si estamos discutiendo, ¿qué problema hay? Vamos a ver qué pasa. El que está mal informado toma malas decisiones. En el caso del TISA, que el canciller, yo ahí escribí un artículo hace un tiempo donde hablaba sobre la valentía del canciller porque tomaba determinadas direcciones en materia de comercio, de liberalización del comercio y demás. Ustedes recuerden lo que era Uruguay antes de que se pudiera importar, ¿no? Que no se podía importar nada. Habían 6 marcas de autos, por ejemplo, y un AMI 8 salía $35.000 de hace 30 años. O sea, ahí yo ya tengo que apelar a mucha memoria. Como nos quedan además pocos minutos, otro también de los puntos que me gustaría que nos diera su punto de vista, valga la redundancia, tiene que ver con año de presupuesto, ronda de salarios. ¿Qué sectores se pueden ver especialmente afectados por esta coyuntura, ¿no? Y que también dependerá quizás de esas negociaciones en ronda de salarios, cuánto o no se les puede afectar en la actividad. A mí lo que me gusta ver es los números, ¿verdad? Yo después, quién está atrás es otro tema, que lo decida la parte política. A quién hay que darle, a quién no hay que darle, todo lo demás. Yo miro los números, y los números dicen, hoy tenemos un déficit fiscal de $1.900 millones. ¿Está? Si todo el mundo se le da, alguien tiene que pagar. Y yo creo que la presión fiscal hoy es muy alta. Entonces yo digo, ¿no será conveniente readecuar gastos y después decidir a quién dárselos? ¿Cómo se podría achicar esa presión? Y es muy difícil, pero por lo menos no subirla. La presión fiscal es muy difícil de achicar, ¿no? Pero es muy alta. Y está muy concentrada, y seguimos escuchando lo mismo, el que tiene más tiene que pagar más. Sí. Pero ¿y el que trabaja más qué? ¿Usted cree que va a redundar en mayor carga impositiva de cara al año que viene? No sé si una carga impositiva explícita o implícita, a través de mayor devaluación y mayor inflación, que sería implícita, o explícita con determinado tipo de tributos que, como el que está incorporado dentro de las tarifas públicas, de algunas de ellas, como combustible y demás, existen. Muy bien, son varios los temas que hemos abordado en este ratito. Desde ya le agradecemos, como siempre, la buena disposición. Sí, está bien. Y hay mucho más para decir. Yo creo que hay mucha gente no mucha, pero hay muchos economistas, varios, que en determinados momentos manejaron a la economía en mares turbulentos, ¿verdad?, que tienen opiniones muy buenas y que hay que escucharlos, ¿no? Me refiero a los que manejaron a la economía en el 2002, por ejemplo, cuando se cerraron 4 bancos. En aquel momento era difícil. ¿Concretamente a quién se refiere? Y yo me refiero al equipo económico de ese momento, me refiero a Julio de Brun, Alejandro Echugarri, Julio de Brun, Alfie, Dabrie mismo. O sea, esa gente tiene su posición y no sale tanto a luz como sale la opinión de otra gente, digamos, que no digo que esté sesgada mal o bien, digo que
tiene determinadas Se dice que es un tema netamente político, entonces. No, no es político, es un tema de escuchar a todas las opiniones y sobre todo las opiniones de aquellos que condujeron a la economía en momentos al barco, en momentos de turbulencias muy grandes en el mar. Sí, hace poco Echeverri fue consultado por el diario El País, una nota bien interesante. Pero tomamos la posta entonces, una buena idea. Muchas gracias, Jamón. Bueno, gracias a ustedes por escucharme. Hacemos un corte ya. Tenemos que hacer la primera pausa.